Buenos días, hermanos. Bien, este es el mes para hablar acerca de la gracia de Dios. Y los teólogos dicen que la gracia es el favor inmerecido de Dios, si le dicen a uno. Entonces vamos a decir que la gracia es todo lo que Dios es el amor de Dios, lo que Dios es bueno hacia nosotros. Entonces tengo que hablarles a ustedes acerca de la gracia como el lenguaje del amor de Dios. Y vamos a leer una porción aquí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Juan 1, 14 al 18. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este pasaje, la palabra gracia está 3 veces repetida y la palabra verdad está 2 veces. Pero me llama la atención aquí la palabra gracia sobre gracia. Dice aquí la Biblia, en Juan 1:14 dice que aquel verbo, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne y Él habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesucristo trajo a nosotros fue la gracia y la verdad. Dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan el Bautista dice que él dio testimonio de él, diciendo, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Dice, y gracia sobre gracia. Y aclara que la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, toda la ley, las reglas. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí hay una diferencia entre la ley y la gracia y la verdad. Dice que Moisés trajo la ley, las normas, pero Jesucristo trajo la gracia y la verdad a nosotros. Pero me llama la atención el texto que dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, entendiendo que la gracia es el amor de Dios hacia nosotros, el favor de Dios hacia nosotros. Hay en la Biblia una cantidad de textos bíblicos que enseñan que Dios para nosotros tiene planes de bendición y no de desgracia. Uno no entiende por qué las enfermedades, por qué el pecado, por qué las desgracias personales que sufrimos los hombres, si Dios es bueno. Uno no trata de entender tanto eso. Eso no es tan explicable. Pero he pensado yo que Dios tiene planes. Hay planes establecidos desde la creación del mundo que Dios no puede traspasar. Entonces las cosas tienen que suceder. Es decir, las desgracias son inherentes al ser humano. La Biblia dice que el hombre está sujeto a los campos, a la tierra. Entonces, una enfermedad, estamos sujetos a una enfermedad porque somos terrenales. Estamos sujetos al pecado porque somos pecadores. Mas el pecado nos enseñoreará de nosotros. Entonces, ¿pero qué hizo Dios para lograr sacarnos a nosotros de esa situación? Él nos dio a nosotros salidas. Entonces, el cuerpo va a ir un día a la tierra, de polvo eres y al polvo volverás. Así que entonces el alma de cada ser humano ya toma un lugar importante porque el alma es la que ha sido sanada realmente y no se enferma y su alma va a estar con el Señor. Dios tiene
Hay planes establecidos que no pueden ser traspasados por Dios. Entonces, dice aquí que de la plenitud de Dios tomamos todos, del amor de Dios tomamos todos. Y gracia sobre gracia, esa palabra gracia sobre gracia, para mí es interesante comentarla esta mañana, porque resulta que cuando nosotros pusimos el nombre a la iglesia, el nombre es bendición abundante, pero realmente el nombre era bendición sobreabundante. Porque si usted lee la Biblia, encuentra ¿qué es la bendición? Dice, no, la bendición es algo bueno, pero dice abundante y dice sobreabundante. La Biblia usa los dos términos. ¿Qué significa una bendición sobreabundante o una bendición abundante? Significa que usted es bendecido, pero más que bendecido. Que usted va y compra pan y le dan vendaje y le dan más de lo que tiene. Entonces el término gracia sobre gracia, porque dice aquí que de su plenitud tomamos todos, y también gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado Dios a nosotros gracia sobre gracia, y usted tiene que tomar la gracia sobre la gracia. Mire, yo creo que la mejor ilustración de esto es Ruth. Resulta que leyendo el libro de Ruth, dice la Biblia que primero Ruth era moabita. Los moabitas y los amonitas fueron los hijos de Lot. No sé si se acuerdan que Lot tuvo 2 hijos con sus hijas. El pecado de Lot fue, ¿cómo se llama ese pecado? Incesto. Entonces Lot, borracho, se emborrachó, sus hijas lo emborracharon, pensaron que no había más hombres sobre la tierra y dijeron, pues tengamos hijos de nuestro padre. Y se embarazaron. Y entonces nacieron los amonitas y los moabitas. ¿Sabe qué dice la Biblia de los amonitas y los moabitas? Dicen que no pertenecerán a la congregación de Jehová. Dice así de los moabitas y de los amonitas, en este caso de los moabitas. Y Ruth era una mujer moabita en su descendencia. Ella no era directamente moabita, digamos, porque ya vienen las descendencias, los tiempos. Entonces Ruth, que se había casado con un hombre judío, con un hombre de Israel, ese hombre, no sé si se acuerdan el nombre, llamaba Malión o Kelión, era uno de esos dos. Entonces resulta que ellos se fueron porque había una gran hambre, y ellos se fueron de Israel, y los dos hijos de Noemí murieron. O sea que el esposo de Ruth murió y el esposo de Orfa. Entonces la suegra, ya había pasado el tiempo, eso fue una desgracia para ellos, una desgracia familiar. No había bendición para ellos. Entonces la suegra les dijo a ellos, quédense acá, quédense aquí, yo me voy a mi tierra otra vez, a donde mis conocidos, no tengo nada, no tengo ni siquiera más hijos para que ustedes se puedan casar con ellos. Y lloraron, y dice la Biblia que Orfa besó a su suegra y se quedó, pero Ruth dijo, no, yo me voy con usted, tu Dios será mi Dios, y ya saben ustedes qué dijo Ruth. Y la suegra, viéndola tan resuelta, no dijo nada, está bien, aceptó y se fue. Cuando ellos llegaron a la tierra de Israel, Ruth era una mujer trabajadora, ¿sabe? Ruth lo primero que dijo fue, voy a ir a espigar, a recoger espigas en algún campo. Resulta que en Israel y en algunos pueblos de Colombia, no sé si todavía, pero en Israel, cuando la gente cosechaba, cogía una gran cosecha, las sobras, lo que iba quedando, lo dejaban para los pobres, y está escrito en la Biblia. Entonces los pobres recogían, aquí le llaman a eso rastrojear. Entonces, por ejemplo, hace unos años habían en Funza unos cultivos de zanahoria, y cuando después que pasó la cosecha, nosotros íbamos a rastrojear y cogíamos un bulto de zanahorias pequeñitas y rastrojeábamos. Entonces había esa costumbre
y era cosecha, empezó la cosecha, y Ruth entonces le dijo a su suegra: déjeme ir, voy a ir a cosechar para las dos. Tenían que vivir las dos. Y ella fue. Cuando ella llegó a ese campo a rastrojear, ella le pidió permiso a los criados, al mayordomo les pidió permiso de rastrojear, y le dieron permiso, y ella, dice la Biblia, que desde la mañana hasta la tarde, sin descansar, había espigado. O sea, era una mujer juiciosa, una mujer hacendosa. Pero Ruth, dice la Biblia, que entonces cuando llegó el patrón, Boaz, él preguntó: ¿quién es esa muchacha? Le dijeron: esa se llama Ruth la Moabita, la que vino le contaron la historia y le dijeron: ella nos pidió permiso de espigar y la dejamos espigar. Entonces eso se llama gracia. Lo primero es que ella, cuando pidió permiso para espigar, entonces el mayordomo, ella halló gracia. Es más, en el capítulo 2 de Ruth usted encuentra la palabra gracia 3 veces. Ella halló gracia y el criado le dijo: espigue. Entonces ella cogió, dice la Biblia que ella cogió, le digo que dice aquí la Biblia que ella cogió un efa. O sea, ella cogió una gran cantidad de espigas de trigo. Ella espigó, ella cogió una buena cantidad. Entonces, eso se llama gracia. La primera es gracia. Ruth es la mujer de la gracia. Gracias, William. Ella halló gracia, pero cuando el patrón preguntó quién es ella y le dijeron quién es ella, él entonces dijo, llamó a la muchacha y le dijo: tranquila, no vaya a otro campo a espigar. Tome aquí las espigas. Yo he mandado a mis criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y ella inclinó su rostro y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y el hombre, eso se llama gracia, todo eso se llama gracia. Pero cuando él sabe quién es Ruth, él le dice a ella: a la hora del almuerzo venga y come. Y le dice a sus criados: ahora denle almuerzo y dejen caer algunas espigas enteras para que ella coja. Entonces cuando llegó la tarde, ella estaba sobreabundante de bendición. Eso se llama gracia sobre gracia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, porque uno puede decirle a ella: venga, espigue, coja, y ya, lo natural, lo ordinario, ¿sí? Pero cuando él permite a ella que coma y que no la moleste y le da más espigas, entonces él a la gracia le añade más gracia. Ahora, eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros somos bendecidos. Dígale a su hermano, dígale: soy bendecido. Eso, pero quiero que escuche esto. Dios nos ha dado, aparte de la gracia, nos ha dado sobregracia, nos ha dado el vendaje, nos ha bendecido más que lo que nosotros entendemos que nos ha bendecido. Entonces de eso se trata, que yo creo que la gracia, hermanos, la gracia de Dios es su mayor expresión hacia nosotros. Ningún ser humano, ninguno de nosotros podríamos existir sin la gracia de Dios. No podemos entender. Es más, la Biblia dice que solo son los bordes de sus caminos. No podríamos entender nosotros con claridad todo lo que Dios es bueno para con nosotros. Mas sí podíamos entender por fe, podíamos aceptar por fe que Él nos bendijo a nosotros, pero que esa bendición no es una bendición simple. Porque cuando usted le da a un limosnero o a un mendigo o a alguien le da una moneda, entonces realmente
vamos a decir que eso sería gracia. Pero cuando usted se lo lleva a su casa y le da a la universidad y le da y todo, entonces vamos a decir que eso sería sobre gracia. Porque a veces uno hace es simplemente lo que le toque hacer. Pero uno no hace de más, sino lo que le toque hacer. Pero ¿qué sería la sobregracia? Entonces es la abundancia de la bendición de Dios para nosotros. Ahora, quiero que hablemos de 4 muestras de la gracia de Dios para nosotros. La primera muestra de la gracia de Dios es su misericordia con el hombre. Desde el comienzo, hermanos, desde el comienzo que Dios hizo al hombre, dice la Biblia en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. ¿Saben en qué contexto está eso? Eso está en el contexto de Mateo 5, donde dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino que al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Entonces, una de las muestras de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, es su misericordia en primer lugar, es su misericordia. En esto quiero que entendamos nosotros que desde el principio de la creación, cuando Dios hizo el hombre, y en varias ocasiones, Dios pudo haber destruido a los hombres desde el comienzo. O sea, en el comienzo, destruir los hombres, habían poquitos, no habían tantos, no subían tantas oraciones al cielo, entonces Dios pudo haber destruido a los hombres. Pero Dios no hizo eso. En los tiempos de Moisés, Dios le dijo a Moisés: déjame que yo destruya esta congregación y yo te colocaré sobre otra mejor. Y Moisés dijo: no, Señor, ¿qué van a decir de tu nombre? Y usted lee en Génesis que dice: y a Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre y le dolió en gran manera. Entonces Dios trajo el diluvio. Entonces después dice la Biblia que Dios dijo: nunca volveré, que dice que le pesó en su corazón y que dijo: nunca volveré a destruir el mundo por agua. Entonces eso es la misericordia de Dios. Ahora, desde que Dios hizo el mundo, cuando recién Dios había hecho el mundo, el hombre pecó contra Dios. Nosotros pecamos contra Dios y nos fuimos contra Él, nos apartamos de Él. Pero la misericordia de Dios hizo que todavía la tierra siga existiendo, que los campos produzcan las cosechas, que la tierra produzca, que el cielo dé la lluvia. Han habido tiempos como los que estamos viviendo, tiempos de sequías, tiempos duros, tiempos muy complicados. Ahora, nosotros no sufrimos tanto eso. Bogotá para nosotros es una bendición, ¿sabe? Pero usted va a tierra caliente, a pueblos donde no hay agua y donde la gente no se puede bañar y donde no hay, casi a veces le toca comer lo que hay nomás y todo es caro. Pero siempre, hermanos, la misericordia de Dios ha sido sobre el ser humano, sobre toda la creación, siempre. Nunca, mis hermanos, por más que el hombre ha sido malo, miren, hermanos, todo el tiempo ha habido homosexualismo en el mundo, ha habido asesinato en el mundo, se ha derramado sangre inocente en el mundo, se han cometido pecados contra Dios de todas formas, ha habido idolatría y de todo. Y Dios pudo haber destruido el mundo hace mucho tiempo, pero Dios no ha hecho eso. Dios ha esperado, Dios se ha aguantado sin traer juicio ha traído juicio esporádico y por parte sobre el ser humano, pero Dios nos ha aguantado a nosotros, a mis generaciones de abuelos, de tatarabuelos. Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, una de las primeras expresiones de la gracia de Dios es la misericordia con el ser humano, porque Él dice que Dios no hace excepción de personas, que hace salir el sol sobre buenos y malos, igual calienta para el bueno que para el malo. Igual Dios le da de comer al asesino que al cristiano.
No vayamos a pensar nunca que entonces Dios se levanta temprano a preparar una comida para todos sus hijos y les trae la comidita y a los otros los pone a aguantar hambre. No, no, porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios ama por igual a todos los seres humanos. Su corazón, el corazón de Dios se quiebra por la injusticia o por la iniquidad de los hombres. Pero Dios es bueno y Él hace llover sobre justos e injustos y hace que los campos produzcan, porque a veces pareciera que los campos de los impíos son mejores y bien florecientes. Ahora, ¿quiénes son los que tienen las mejores tierras en el mundo? ¿Quiénes? No son los cristianos, son los impíos. ¿Y cómo han obtenido esas tierras? ¿Se las han robado? Hay textos bíblicos que dicen, ay, de los terratenientes, así más o menos, que dice que han tomado la tierra de los pobres con engaño y con no sé qué. Eso es lo que ha pasado. Pero ¿sabe? ¿Yo en qué veo la gracia y la misericordia de Dios? En que Dios nunca obraría como obraríamos nosotros. Si yo fuera Dios, hermanos, ¿para qué le cuento lo que habría hecho ya? Quizás el mundo estaría solo. Imagínense. Gracias, tenemos un Dios todopoderoso y bueno, y sabio y compasivo. Entonces, la misericordia es una muestra de la gracia de Dios, pero otra muestra de la gracia de Dios es su palabra. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Pero con todo y eso, con que la Biblia declare y diga en el Salmo 19 que los cielos cuentan toda la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, el mismo Salmo dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, hay en el Salmo 19 dos cosas principales. Una de ellas es lo que revela la creación de Dios. Como Dios, si quiere miremos un momentico el Salmo capítulo 19. Libro de los Salmos, capítulo 19. Entonces hay dos cosas. Primera, son solamente 14 versículos, no vamos a mirarlo, pero hay aquí dos formas, dos partes. Primera, lo que la tierra revela de Dios. Entonces dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice que un día emite palabra a otro día y otra noche a otra noche declara sabiduría. Pero luego dice aquí, del versículo 7 en adelante, dice: la ley, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora escuchen esto. Yo creo que una de las mayores expresiones de la gracia de Dios es la palabra de Dios para nosotros. Mire, a veces somos muy flojos para leer, pero tenemos en la casa, en la Biblia, una riqueza nuestra para nosotros. Y yo creo todo jovencito, todo niño debe conocer la Biblia, la Escritura, porque es que la Biblia es la que nos hace sabios, es la que nos hace inteligentes, entendidos en las cosas. Ahora mire esto, dice aquí, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta porque ella convierte el alma. Mire, el alma del hombre no puede ser convertida sino por su palabra, no hay otra cosa que la convierta. Mire, la gente va a las iglesias en general a veces por la novelería, porque le gustan tal cosa, o porque le gustan los grupos de música de las iglesias y les gustan las luces y dicen: uy, qué maravilla, pero eso no convierte el alma. Los hombres siguen siendo iguales. La gente puede ir a las iglesias porque vea un milagro, pero eso tampoco convierte el alma. Convierte el alma es la palabra de Dios. Por eso aquí dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora, una de las mayores riquezas, repito, que Dios nos ha dado a nosotros es su palabra.
¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios? Que ella es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestros huesos. Es decir, que el alma del hombre, su alma necesita la palabra de Dios. ¿Sabe? Algunas personas le dicen a uno que es mejor cantar en la iglesia que escuchar la palabra de Dios. Dice, ay, ¿por qué no hacemos un culto de solo canciones que no de la palabra de Dios? Porque digo, ¿y por qué hacen esa pregunta? ¿Y por qué esto? Porque a veces no les gusta formarse. Porque no les gusta, es como cuando que le digan a uno, ay, quiten los restaurantes de verduras y pongan solo a la bróster. Eso es eso, pero eso es lo que nos mata a nosotros. Eso es lo que a nosotros nos genera daño y nos hace daño. Y es lo mismo, es la misma cosa. Usted nunca puede dejar, porque Dios a nosotros nos dio su palabra como parte de la gracia. Mire, conociendo usted la Biblia, conociendo usted los textos, usted puede tener luchas con Dios. Perdóneme que diga así. ¿Qué significan luchas con Dios? Usted le puede reclamar a Dios cosas de su palabra, ¿sí? Un niño le dice al papá, el papá le dice al niño, bueno, hijo, si te portas bien, te voy a comprar esto cuando termines el año. ¿Listo? El niño le dice al papá, termina el año y el niño le dice al papá, papá, terminó el año, gané, ahora tú me prometiste esto. Tú dijiste esto. Ahora, si el papá es bravo y le gusta solamente jugar emocionalmente con los hijos, que hay papás que juegan emocionalmente con los hijos, no le cumple y se pone bravo y no le cumple. Ahora, pero Dios no es así, ¿sabe? Dios no juega emocionalmente con nosotros, sino que Dios, lo que ha dicho, lo cumple. Pero si usted no conoce la palabra, usted no puede luchar con Dios. Usted no le puede reclamar a Dios, Señor, tú prometiste esto, cúmpleme esto. La Biblia es medicina y Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha dado inteligencia para entenderla. ¿Habrá alguno que diga, no, yo no puedo entender? ¿Será? Si hay alguno que dice que no puede entender, yo digo es que es tanto las tinieblas que hay en nosotros que no podemos entender la luz. O sea, tanta la oscuridad que la luz no la podemos comprender. Pero hermanos, la Biblia es una necesidad para usted, es para mí, es mi medicina. Tercero, la otra manifestación de la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Leímos en Juan 1 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así que nuestro Señor Jesucristo, según Juan 3:16, es la mayor expresión del amor de Dios para nosotros, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que yo creo que cuando Dios nos dio la gracia de darnos el sol, de darnos la luna, de darnos las cosechas, de darnos trabajo, de darnos salud, Dios nos dio una sobregracia al enviar a su Hijo. Pero Dios, aparte de la gracia que tiene con nosotros y de darnos alimento y sostenernos, nos dio una gracia más, que fue su palabra. Pero nos aumentó a la gracia y nos envió a nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo, ahí está. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, volvió a despojarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hermanos, todas las cosas están sujetas al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Así que en la gracia de Dios hacia nosotros, Él se despojó a sí mismo y Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Yo creo que es la mayor expresión de la gracia, porque yo voy a añadir otra, voy a añadir una sobregracia, y el número 4 es la redención. Ahora escúcheme esto, la redención, porque Jesús vino, pero además de venir se despojó a sí mismo, entonces murió por nuestros pecados. O sea, murió por nosotros, no tenía que morir si que no quería.
pero murió por nosotros. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, en la redención, la Biblia dice que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ninguno. Dios no quiere que ningún hombre perezca, absolutamente ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la redención implica también el Espíritu Santo. ¿Qué implica la redención? Mire, tantas cosas, voy a tratar de explicar. La redención implica el perdón de nuestros pecados. Cuando se habla la Biblia de la redención, dice, voy a perdonar sus pecados. Y dice Dios, y voy a echarlos a lo profundo del mar y nunca me acordaré de ellos. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que no hay ningún cobro. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros aquí ahorita con el asunto de la paz? Es que el problema que tenemos es que como los guerrilleros han asesinado tanta gente, entonces se dice que no puede haber paz sin impunidad, o sea, con impunidad. ¿Qué significa? ¿Qué dicen? Están diciendo, o sea, la discusión que tenemos es que algunos dicen que los guerrilleros deben pagar cárcel, aunque sea 5 años, por los delitos de lesa humanidad. Bueno, que aunque sea 5 años, pero que gratis no se puede. Ahora, déjeme decir, Dios no lo hizo gratis para nosotros, pero sí pareciera que para nosotros es gratis la redención. Él nos perdonó y para nosotros, para mí es gratis. Pero ¿sabe qué fue lo que costó mi redención, mi perdón de pecados? Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús murió en lugar mío, pagó mi deuda. Ahora, ¿y cómo hacemos con los guerrilleros? Pues ¿quién muere? ¿Quién se va para la cárcel? Bueno, que escojan a uno solo que pague por todos. Pero fíjese, esa es la discusión, pero en la redención nuestra, en la redención, entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Él perdonó todos nuestros pecados. Y a propósito, hermanos, si Dios ha perdonado sus pecados, usted debe ser un hombre agradecido. ¿Qué significa agradecido? Que usted no vuelve a pecar. Usted no peca porque usted dice, ay, si peco me voy para el infierno. No. O Dios no me vuelve a escuchar. No, quiero decir que eso no es así. Quiero decir que Dios sigue siendo bueno. David pecó y Dios sigue siendo Dios, bueno. Pero si usted ama a Dios y usted entiende el perdón de sus pecados, usted es agradecido. Dice, no, yo tengo que ser agradecido con Dios. Y ese agradecimiento se traduce entonces en que usted no vuelve a pecar. Así que Él nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y segundo, otra implicación de la redención es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Dios envió el Espíritu Santo para que nos ayude a caminar en la redención, para que nos ayude a caminar en la salvación, para que nos ayude en nuestra santificación, en nuestra vida constante. Pero otra implicación de la redención son las promesas de Dios. Todas las promesas escritas es otra implicación de la redención, porque Dios a nosotros nos dio, dice la Biblia, grandes y valiosas promesas. Y otra implicación de la gracia es la esperanza. O sea, Dios nos dio esperanza. Dios nos dio esperanza de estar con Él un día para siempre. Así que, hermanos, Dios nos dio su gracia al permitirnos nacer. Ya tenemos la gracia de Dios, nacimos. ¿Cuántas veces nosotros en el pasado fuimos tratados rechazados por nuestros padres y fuimos tratados de ser asesinados? Hay cosas que no sabemos nosotros y es mejor no saberlas. Pero Dios nos dio la gracia y en la gracia Dios nos permitió a nosotros vivir. Y Dios nos sostuvo, ¿sabe? Uno podría escribir algún día en su vida cómo la gracia de Dios ha venido con usted. Usted podría escribirlo y escribir qué ha pasado en mi vida y cómo la gracia de Dios empezó a estar sobre mí. Pero cómo empecé a entender la sobregracia de Dios. Entonces un día Dios me llamó al evangelio y entonces Él añadió a la gracia que me había dado más gracia. Y me dio una esposa y me dio más gracia. Y me engordé y me dio más grasa, más gracia.
Oiga, hermanos, y me salvó y me puso en el ministerio y me dio un ministerio y me dio más gracia. Y me bendijo y me dio gracia y estoy cansado de la gracia, porque me dio harta gracia. Sí me hago entender. Así que, hermanos, somos el objeto de la gracia de Dios nuestro Señor. Amén, hermanos. Y ustedes tienen que salir de aquí con alegría, decir, no, yo no puedo andar con la cara larga ni bajita, porque Dios, ni con la cara agachada, ni apesadumbrado, porque Dios me ha llenado de gracia, me ha dado dones, me ha hecho pensar, me ha bendecido. Amén, hermanos. Póngase de pies, por favor. Cierre sus ojos, voy a pedirle que diga al Señor, ore y diga al Señor, gracias por la gracia. Amén. Gracias, Señor, te damos porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la bendición. Voy a pedirle que dé gracias por sus hijos. Dé gracias por su vida, lo que ha pasado con su vida todo el tiempo. Ha sido la gracia del Señor. Pero Él ha añadido más gracia a esa gracia. Él le ha dado hijos, Él le ha dado esposo. Dele gracias a Dios, no importa que su esposo sea creyente o no. Gracias, Señor, tú has sido fiel. Y gracias porque me salvaste además de eso. Porque perdonaste mis pecados. Porque me diste tu palabra, Señor, la Biblia, para que yo sea un hombre entendido. Porque me diste a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo enviaste a morir por mis pecados. Gracias, Señor. Me has dado una casa. Me has dado un ministerio. Oh, me has dado gracia sobre gracia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tu gracia ha sido sobre gracia. Me has dado bendición y me has dado el vendaje. Me has bendecido y has añadido más bendición. Y la Biblia dice hasta que sobreabunde y la copa está rebosando. Y yo creo, Señor, que mi copa rebosa por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.